Entre Café con Elán Reyes Pineda, periodista y Premio Álvaro Contreras 2018. ¿Quién es Elán Reyes? Yo soy un ciudadano, digamos, con grandes aspiraciones. Me vine así desde mi pueblo con grandes aspiraciones. Yo nací en Erandique, departamento de Lempira. Yo considero que este municipio de Erandique es el inicio del país, porque este fue el sitio donde los indígenas opusieron su resistencia hacia la conquista española. De allí que el pueblo está ubicado en las faldas del Cerro Congolón, Coyocutena, Piedra Parada y Cerquín, que eran los dominios de Lempira. Por eso la mezcla de razas, por ejemplo, en esa zona es notoria. Se puede notar una tendencia, por ejemplo, a que no toda la población es indígena. Hay mucha gente que tiene rasgos españoles, holandeses, hay irlandeses, hay de diferente tipo. Entonces yo vengo de ese lugar y sobre todo vengo de una zona en donde, por ejemplo, el catolicismo predominó siempre. Vengo de una familia de sacerdotes también y además, por supuesto, con valores, ¿verdad? O sea, yo siento que mi crecimiento como persona nace desde mi pueblo de Erandique. ¿Cómo está constituida su familia? Bueno, digamos que está constituida por personas también convencidos de que la fe es la que nos ha traído hasta donde hemos llegado. En primer lugar, porque crecimos, nos casamos con mi esposa Olga, por ejemplo, y siendo muy jóvenes, yo tenía muy pocos años, apenas comenzaba a trabajar, vivimos una gran cantidad de vicisitudes, pero logramos sortear todo eso. Así que tenemos en la actualidad cuatro hijos. Digamos cuatro hijos porque mi segundo hijo, Fernando, falleció. Falleció lamentablemente en un accidente y obviamente eso me marcó para toda la vida, pero también me hizo crecer en la fe, porque Dios en su momento tan oportuno me dio la respuesta de todo esto. ¿Cómo fue todo este proceso de su hijo? Bueno, fue, digamos, un accidente de tránsito en el que él pretendía cruzar la calle para ir donde sus primos a jugar. Él era un niño de 5 años y lamentablemente ni yo ni mi hijo mayor, que era muy pequeño también, pudimos detenerlo y eso nos provocó esa tragedia tremenda, terrible, pero que al final de cuentas, del dolor y todo lo demás, vinieron los demás hijos y eso de alguna manera calma y lo hace entender a uno que la vida también tiene cosas tan duras como esa. Yo le doy gracias a Dios por todo y le doy gracias a Dios porque me permitió igualmente conocer a Fernandito. ¿Cómo fue su infancia? Yo tuve una infancia muy bonita, una infancia muy feliz. Yo vengo de una familia bastante trabajadora, de una familia austera también, que nos enseñó ese principio de la austeridad y además con la humildad de las cosas y creciendo poco a poco, sabiendo que cada quien tenía su rumbo. El rumbo del estudio era el principal, el rumbo del respeto era el segundo. Y entonces así por el estilo va dando pasos uno. Yo llegué, por ejemplo, a tercer curso en mi municipio, en Erandique, Lempira, y no había más. Tuve que venirme a Tegucigalpa para estudiar magisterio. Al estudiar magisterio, pues yo sabía que mi vocación estaría probablemente en las comunicaciones. Yo ya tenía diseñada más o menos esa ruta, así es que de niño yo comencé a tener inquietudes por aquello, porque en realidad mi gran influencia hacia esto de las comunicaciones, hacia el periodismo sobre todo, viene de haber escuchado a grandes periodistas salvadoreños, porque en Erandique se escuchaba mucha más radio salvadoreña que nacional, y la televisión también. O sea, de alguna manera uno se ve identificado con aquello y quiere por imitación muchas veces abrazar una carrera como esta, que igual la logré rápido. ¿Qué recuerda de sus papás en aquella época? Bueno, mi padre fue telegrafista, mi madre era de Santa Rosa de Copán, ella se dedicaba a trabajar en la fábrica de puros en Copán. Sin embargo, ellos radicaron en Erandique desde que se casaron. Mi madre era una mujer bellísima, por supuesto. Mi padre igual, tenían un corazón inmenso. Mi padre era muy humilde, digo humilde basado en la humildad en su condición personal. Él era un hombre, digamos, sin la ostentosidad que a veces tiene una persona con una gran tienda en el pueblo. Era la más grande que podía haber en el pueblo. Ahí se vendía de todo en ese lugar.
Ahí participábamos todos como hermanos. Somos 10 hermanos. Yo soy gemelo. Mi hermana es mi gemela, nacimos el mismo día, Berta Alicia. Lleva el nombre de mi madre, por cierto, y yo llevo el nombre de mi padre. Algo curioso porque normalmente los padres le ponemos el nombre a nuestro primer hijo. O la madre igual, pero no, le pusieron otros nombres. Y cuando nacimos nosotros, yo llevo el nombre de mi padre, a mucha honra, y ella el nombre de mi madre. Así es que yo he también seguido un poco esta ruta del nombre de ellos para honrar a dos personas buenas, con un corazón inmenso, con un trabajo poderoso también en la construcción de la familia que lograron hasta este momento. ¿Cómo fue la relación con sus hermanos al ser tantos? Buenísima, es buenísima porque digamos que mis hermanos son mayores que yo, tengo 2 menores que yo. Y esto nos hace obviamente una familia fuerte porque hay mucho apoyo, porque hay mucha solidaridad también. Nosotros tenemos esta forma muy clara de que la solidaridad pues en la familia debe ser permanente y hemos tenido esta relación bonita. Tengo un hermano periodista también, Carlos Roberto. Él dejó de ser periodista porque se fue para Estados Unidos. Es decir, dentro de la actividad, dentro de la dinámica periodista, dijo, yo no me puedo quedar más en Honduras porque no habían condiciones. Se fue para Estados Unidos, allá vive contento, tiene su familia también. Así es que quienes nos quedamos por aquí estamos dispuestos a liderar la lucha que nos queda. ¿Qué recuerda de la academia? Bueno, yo recuerdo que cuando yo entré a la escuela de periodismo, obviamente había una academia muy incipiente, era una academia muy teórica, no había mucha práctica, pero habían grandes inquietudes porque ya habían medios con la posibilidad de abrir un poco las puertas hacia las nuevas generaciones. Entonces a mí me gustó muchísimo porque yo fui quizá en no sé en qué año, pero fue un año entre 85 y 87 que yo llego a Radio América y me aceptan para trabajar ahí en deportes. Yo era, por ejemplo, uno de los que laboraba en el estadio, haciendo entrevistas con los jugadores y todo ese tipo de cosas que se hacen. Y yo era el más joven de toda la radio, pero lo más importante era que tenía academia, venía de la academia, o sea, estaba estudiando. Eso generaba, por supuesto, algún tipo de recelo dentro de los que no eran académicos. Pero seguí estudiando. Me pasaron luego al departamento de prensa de la radio y ahí estuve por algunos años. Estuve 10 años entre deportes y prensa general para luego llegar a la televisión. ¿Algún maestro que haya marcado su carrera durante todo este tiempo? Bueno, maestros, digamos, yo tuve varios. Por ejemplo, si hablamos de mi primaria, puedo yo mencionar a la profesora Alejandrina Cárcamo. Si hablamos, por ejemplo, del Instituto Departamental Empira, al profesor Adilio Molina. Si hablamos de la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio, a la profesora Reina de Perdomo. Si hablamos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, al licenciado Reinaldo Amador. Personas que marcan la vida de uno porque lo van enrumbando y le van dando el ABC de la vida. Y esa es la que yo tengo. ¿Recuerda cómo fue su primera entrevista? Sí, yo la recuerdo bien porque fue en deportes y justamente recuerdo que me dicen, si quieres colaborar con nosotros, traernos una entrevista hoy en la tarde. Yo trabajaba en la Penitenciaría Central de Tegucigalpa como asistente del secretario. Y entonces, estando allí, yo no sabía qué hacer, tenía una grabadora y me dice alguien, mira, aquí hay un exjugador de fútbol famosísimo que está preso. Su paso a la televisión, ¿cómo fue? Mi paso a la televisión fue interesante porque yo estando en Radio América, Rodrigo me propuso que nos fuéramos a hacer Abriendo Brecha. Y yo pues no quise, en realidad no quise, no creía probablemente en el proyecto. Pero también tenía un compromiso con el doctor Antonio Fernández, que era el director, era el dueño de la radio. Entonces, un compromiso moral, digamos, me hacía decirle a Rodrigo que no me podía ir con él, aunque él me escogió a mí y a otra persona más, solamente 2 de Radio América, para llevarlos a la televisión. Y me di cuenta que había cometido un error cuando Rodrigo salió al aire. Vi aquello tan bonito y vi tan distinta a la televisión que se hacía, porque él comenzó a hacer televisión en vivo. Y bueno, yo quería estar en televisión, pero ya había sido tarde, él ya le había dicho que no. Él se llevó a Edgardo Melgar y se llevó a Francisco Mejía. Pues recuerdo que unos 6 años después,
yo tuve que renunciar en Radio América. Ahí estábamos con Renato Álvarez y otros periodistas más muy conocidos. Y llegué a Rodrigo, le digo, Rodrigo, yo necesito trabajar en televisión, ya salí de la radio, así es que aquí estoy. Y él me abrió la puerta. Ahí comencé en televisión y estuve de reportero como unos 6 meses y luego como presentador de Abriendo Brecha. ¿Cómo llega al Colegio de Periodistas? Yo llego allí por una situación muy circunstancial. Una vez acudo a una asamblea como asambleísta y entonces yo tomé la palabra, dije algunas cosas, no recuerdo qué fue, pero creo que le llamó la atención a los directivos. Y entonces un día un directivo me llamó que si quería participar más en el colegio, le dije con mucho gusto pues, y comencé a asistir a reuniones y en las elecciones que venían muy pronto me postulan para secretario general del colegio. Y yo gané las elecciones, o sea, como secretario general dentro de una directiva, estuve un periodo como secretario, pero para mí lo más impactante fue que 2 años después me estaban proponiendo para presidente. Yo ya estaba en Abriendo Brecha, ya era más o menos conocido. Sin embargo, creo que lo que pasó fue que la presidencia se la habían ofrecido a Rodrigo Bon Arévalo y Rodrigo no la aceptó. Rodrigo no la aceptó y les dijo que tenía un candidato para eso. Y me propuso a mí. Los demás tuvieron dudas, pero me aceptaron. Como candidato del movimiento Álvaro Contreras, así se llama. Fuimos a elecciones y yo gané la presidencia del colegio. Lo que creo que no estuvo bien es haber estado tanto tiempo en la presidencia del colegio, porque estuve 2 periodos de 4 años cada uno. ¿Por qué cree que muchos periodistas no se colegian? Bueno, en primer lugar porque tienen un concepto equivocado del colegio. El colegio es una institución noble. El colegio es una institución que le puede ayudar a los periodistas que quieran ser ayudados. Y además se produjo una situación que yo la viví en carne propia, y es que en Honduras existe la ley de colegiación profesional obligatoria. No se trata de que una persona quiera o no, es que debe hacerlo. Así dice la ley. Sin embargo, en un señalamiento que me hizo a mí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en torno a esto, me planteó con toda claridad que no podíamos obligar a colegiarse a nadie, absolutamente a nadie, y que por tanto teníamos que abrir esa ventana. ¿Qué es lo que pasó? En Honduras sigue siendo obligatoria la colegiación según la ley, pero una disposición que esté en el reglamento del Colegio de Periodistas, establecimos que íbamos a plantear una voluntariedad para quien quiera pertenecer al Colegio de Periodistas de Honduras. Y si alguien quiere otro colegio, que también pueda organizar otro colegio. Entonces, eso está abierto. Por esa razón hay muchos que no están colegiados, no les interesa, pero es porque además no se dan cuenta de los grandes beneficios que se pierden. Porque el colegio no solamente es colegiarse, afiliarse y ahí termina, no. También tenemos un instituto de previsión social que le da beneficios muy grandes, quizás los mejores beneficios sociales a una persona en Honduras. ¿Cuál es su opinión sobre la nota roja en los medios de comunicación? Bueno, yo planteé la propuesta de moralización de la comunicación en Honduras. A mí me impulsó mucho la idea de la doctrina social de la Iglesia, y eso me lo enseñó el cardenal Óscar Andrés Rodríguez junto también al obispo Pineda Pasquel. Con ellos diseñamos de alguna manera la posición que tenía el Colegio de Periodistas frente al tema de la moral y de la ética. Entonces la moralización de la comunicación fue apoyada por la Iglesia. Yo lo planteé porque sabía que lo que estaba pasando en Honduras era algo inaceptable. No podíamos comenzar a aceptar una comunicación o un periodismo de ofensa, una comunicación o un periodismo en donde se exhibían a las víctimas de la criminalidad. No podíamos exhibir a los familiares de la criminalidad, de las víctimas. No podíamos, por ejemplo, permitir la burla en los medios. Ese tipo de cosas. Queríamos plantearlas y detenerlas. Lo planteamos, pero no lo detuvimos. Y no lo detuvimos porque no tuve el apoyo de los dueños de medios. Sí tuve el apoyo de algunos sectores, pero no lo suficientes como para que, por ejemplo, el sector privado tomara una posición en esto. El CNA en aquel momento no quiso esto, porque era meterse en los medios de comunicación. Sin embargo, yo lo que planteaba era que
la propuesta moralizadora fuera una actitud voluntaria de todos los medios y que en cada cabina de radio o televisión pusiéramos las reglas que cada quien quisiera, bajo las cuales se respetaba a la persona humana como el fin supremo en nuestro país, y no el amarillismo, y no el mercantilismo, y no el sensacionalismo. Todo eso no funcionó este asuntito. Después comenzaron a darle muerte a muchas personas que trabajaban en los medios de comunicación, algo que nosotros queríamos evitar porque mirábamos en las tertulias, veíamos en ese periodismo de opinión mucha ofensa a personas peligrosas que podían hacerles daño. Finalmente hubo mucho daño, hay mucho daño todavía, y la propuesta yo la sigo manejando como que si fuera parte de mi vida. ¿Ha sido censurado alguna vez? Censurado no, censurado nunca he sido, pero sí he sido advertido de cosas que hay que manejarlas con precaución. Y a veces uno cae en la idea de que la precaución muchas veces le hace más bien que mal a nuestra emisión periodística. ¿Por qué? Porque ser precavido es ver todos los ángulos de una noticia y tratar de acercarse lo más posible a la verdad que decir una mentira o decir algo que no sea correcto. Y por tal razón, no, censurar no, pero sí he tenido advertencias de que hay temas que mejor tengamos cuidado. El Premio Álvaro Contreras, ¿qué significa para usted? El Premio Álvaro Contreras es, digamos, una distinción tan grande y tan profunda que a uno lo tiene que reinventar, por decirlo de alguna manera, en su quehacer periodístico. ¿Por qué? Porque Álvaro Contreras no solamente fue un hombre honesto, o sea, no solamente fue honesto, es que fue revolucionario, es que fue decente, es que fue valiente, es que era un hombre, digamos, con un principio fundamental de libertad. Entonces, si yo me pongo a revisar si tengo algo de eso, pues probablemente tenga que sentirme muy comprometido con completar mi vida como profesional frente al Álvaro Contreras. Así que estamos hablando de un premio de altos quilates que no me dejan a mí estar en paz en este momento hasta no lograr, digamos, la cuasi perfección en mi proceder, ¿verdad? Porque él también era un hombre de un proceder correcto. Él, digamos, lo que decía, lo hacía, o lo que hacía, hablaba por sí solo. Álvaro Contreras fue un gran ejemplo para Honduras, para Centroamérica. Este hombre era perseguido en toda Centroamérica y andaba fundando periódicos en diferentes países porque no le daban la libertad de poderse mantener. Hasta que en Costa Rica él se queda un tiempo y vea usted, fue el secretario del gobierno del general Cabañas, fue un hombre honesto. ¿El periodismo es el cuarto poder para usted? No, yo pienso que esa es una aseveración que siempre fue equivocada. El periodismo no lo debemos tomar como un poder nunca en la vida. El periodismo es una labor de servicio y es para generar el bien común. El periodismo no es para competir con nadie. Aquel que se sienta poderoso siendo periodista está muy equivocado. Aquel que se sienta que puede con el periodismo hacerse rico está muy equivocado. El periodismo es una vocación de servicio, es casi un apostolado, aunque yo creo que al periodista hay que pagarle bien. Las empresas deben pagarle bien porque no permitamos nunca que a un periodista le pague un particular, que le pague un grupo de estos que mandan en el país. Los grupos de poder son los que pueden hacer peligrar al periodismo, o los que hacen peligrar al periodismo. Los partidos políticos no pueden manejar el periodismo, no lo puede manejar la empresa privada, no lo puede manejar la sociedad civil, no lo pueden manejar otros sectores de poder. Entonces no, por eso yo siento de que no somos poderosos. Nosotros somos un sector que llegó al mundo para un servicio. ¿Los periodistas deben tener partido político? No deben tenerlo, no deben tenerlo. Y si lo tienen, yo creo que debería ser algo muy íntimamente guardado, no por esconder quién es, sino porque la gente no debería de percibir de que sus opiniones tienen algún sesgo. Yo puedo tener alguna afinidad política, pero igual mi apertura mental me da para decir que aquí caben todos. Yo traté de que, por ejemplo, en el Colegio de Periodistas
fuera un escenario donde cabemos todos, donde cabíamos todos los pensamientos políticos, todos los pensamientos ideológicos, todas las tendencias. Y entonces cuando uno es abierto, no hay partido político que aguante. O sea, yo estoy convencido de que un periodista no debe ser político, que un periodista no debe revelar sus condiciones políticas porque hay sesgos que a la gente no le gustan. ¿Cómo ve la situación actual del país? Así en general, una situación muy mala, porque cuando hay una gran cantidad de personas sin trabajo, está muy malo. Cuando tenemos casi 4 millones de jóvenes sin trabajo, eso es muy malo. Cuando hay muchas personas empobrecidas, es muy malo. Cuando hay muchas niñas, adolescentes embarazadas, es una tragedia para el país, porque las niñas no están para tener niños en este caso. Yo creo que incluso el tema de la familia en Honduras debemos tomarlo como una política de Estado, pero hacerlo con toda la seriedad del caso, porque creo que se está destruyendo a la familia hondureña. Y hay paternidad irresponsable, pero también hay una sobreexposición de los niños sin protección, y eso obliga a que las niñas tengan que tener a sus hijos a muy temprana edad, que les van poniendo obstáculo tras obstáculo para vivir en pobreza, para vivir con enfermedades, para vivir una vida muy mala. ¿Cuál es el papel del periodista? Es estar con los más débiles, es enfocarse con los sectores más desfavorecidos. El papel del periodista en Honduras es fundamental. Solamente por ese medio masivo podemos llegar nosotros a penetrar a los grandes sectores y a mostrar las realidades también. Entonces el papel del periodista es fundamental. Yo creo que debemos estar con los más necesitados, con los más débiles, y es aquí, en este punto, donde se pierde la neutralidad, la objetividad. Aquí no podemos ser objetivos. Aquí yo me niego a ser objetivo frente a la pobreza. Me niego a ser objetivo frente a la falta de trabajo. Me niego a ser objetivo frente a esos miles, por no decir millones de hondureños que se gradúan en las universidades y no pueden pasar de ahí. No puedo aceptarlo. ¿Qué papel juega Dios en su vida? Bueno, mire, yo soy una persona de mucha fe. Dios está en mí. Yo le abrí el corazón a Dios. Dios me buscó y me encontró. Entonces, para mí Dios es la parte fundamental. Sin Dios yo no estaría hablando con tanta felicidad. Sin Dios yo no estaría hablando con tanto éxito. Sin Dios no tendría esta familia tan hermosa que tengo. Sin Dios no tendría la empresa periodística para la que trabajo. Realmente yo le abrí el corazón, Él me ha hablado y hemos conversado. Él me hizo entender que la pérdida de mi hijo no era una pérdida. ¿Cómo fue su encuentro con Dios? Pues yo he estado a solas siempre y he sentido cuando me habla, cuando me dice, la pérdida de tu hijo no es una pérdida, es una ganancia. Y eso, cuando despierto, me doy cuenta de que así es. Me doy cuenta de que tengo la posibilidad de poderlo tocar. Yo le voy a decir algo. Yo tengo 2 hijos después de la muerte de mi hijo Fernando y es una maravilla. Solo él pudo haber hecho eso. Solo Dios pudo haber hecho eso. Yo estuve 7 años casi bíblicos, sin trabajo. Pero solo Él me pudo pagar mis cuentas, Él pudo hacerme caminar, Él pudo hacerme sentir siempre alegre a pesar de todo, porque me di cuenta que lo más importante es la vida, no es el dinero, ni son las cosas. Él me enseñó eso. O sea, que lo más importante es la persona humana. Ahí me di cuenta, por ejemplo, cuánto valor tiene la vida y qué tan poco valor tiene el dinero, qué tan poco valor tienen las cosas. Sirven las cosas, pero no es lo más importante. La unidad familiar, es la fortaleza espiritual, es tantas cosas. A los 7 años exactamente vino él, yo le hablé, yo le pedí y me dio trabajo. Me dio la posibilidad de salir adelante. Me abrió las puertas y estoy ahí contento.